Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Estamos hablando de que la comunión produce gozo. Hermano, la comunión produce gozo. Y hablamos ya inicialmente de que la comunión con el Hijo produce gozo, pero hablamos del Hijo en una parte, desde un punto de vista. Hablamos de Jesús como el Dios eterno, como la esencia divina. Y Juan me está respaldando para que decirme que lo que era desde el principio, porque Dios el Hijo estaba desde el principio, estamos hablando del verbo de vida, de Dios el Hijo, el Dios, la divinidad en esencia. Dijimos que nuestra comunión con Dios el Hijo es algo que tiene que permanecer y mantenerse, fomentarse, y que nuestro Señor es Dios eterno, es Dios creador, dijimos, ¿se acuerda? Es Dios sustentador porque todo lo tiene funcionando bien, y es Dios salvador. Pero también fíjese que en Primera de Juan capítulo 1, que es lo que estamos estudiando, el versículo 1 dice el apóstol Juan, lo que era desde el principio tocante al verbo de vida, está hablando de la esencia divina, pero también dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Y ahora, hermano, aquí está la realidad de la esencia humana de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, según la profecía de Génesis 3:15, ahí encontramos, hermano, que el Hijo, Dios el Hijo, decidió venirse a esta tierra. Y en Gálatas nos dice que en el momento oportuno de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que viniera a redimir al mundo. Es que es tan clara la palabra que solo con leerla. Pero ahora el apóstol Juan nos dice, nosotros tuvimos la dicha de oírlo, nosotros tuvimos la dicha de verlo, nosotros pudimos contemplarlo, admirarlo, y también pudimos tocarlo, dice aquí el apóstol Juan. Es decir, que ahora está presentando a Dios, la esencia divina que ya estudiamos el domingo pasado, y ahora la está presentando como la esencia humana, porque ahora lo pudieron ver, lo pudieron escuchar, lo pudieron admirar, lo pudieron tocar, dice aquí el apóstol Juan. Esto quiere decir, mis hermanos, que el Señor también es humano, que Dios el Hijo es humano. Y alguien le puede decir a usted, y también tengamos cuidado, porque así como hay herejes que nos dicen que Jesús es solo humano y que no es Dios, también hay herejes que dicen que Jesús puede ser un ángel muy especial y que tiene algo de divinidad, un Dios chiquito, pero que no es humano. Otra herejía terrible, porque nosotros, para no caer en herejes, hermanos, tenemos que estar bien claros que nosotros creemos en Dios el Hijo como el Dios divino y humano, porque aquí se nos está presentando ahora al Hijo como humano, hermano, nacido de la Virgen María, tomando humanidad de la Virgen María, pero sin pecado, porque el que lo engendró no fue un humano con pecado, sino el que lo engendró fue el Espíritu Santo. Pero aquí está un humano sin pecado. Entonces yo tengo que tener comunión con mi Señor, con Dios el Hijo, pero tengo que entender que Dios el Hijo es esencia divina 100% y que también es esencia humana 100%. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque a mis estudiantes yo les pregunto constantemente, miren, ¿cuánto de humano era Jesús y cuánto de divino era Jesús? Y entonces todos están pensando en 100% y me dicen, mitad, mitad. Así como se usa la expresión, ¿verdad? Mitad y mitad. Ellos dicen mitad, mitad. ¿Qué quiere decir mitad, mitad? Que Jesús era 50% hombre y 50% Dios. Eso es absurdo, eso es hereje. No puede haber medio Dios y medio hombre. Hermanos, Jesús tiene las dos naturalezas. Jesús es 100% hombre, puro humano, solo que sin pecado. Y Jesús es 100% divino, puro Dios. Así es que usted está creyendo en el Dios hombre. Fíjese que incluso algunos nombres para Dios el Hijo tienen que ver con eso. Si usted menciona Jesús, use el término que quiera, hermano, pero solo por estudio se lo digo. Si usted usa el término Jesús, se refiere mucho a la humanidad de Dios el Hijo, Jesús.
En Mateo 1:21 el ángel le dijo a la Virgen María: cuando nazca el niño, ponele Jesús, porque Jesús quiere decir Salvador. Pero también cuando hablamos de la divinidad, hablamos de el Cristo o el crío, o la promesa de Dios de salvación, el Mesías. Entonces, cuando hablamos del Cristo, hablamos de la divinidad. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de la humanidad. Entonces podemos usar el término Jesucristo, Jesús Cristo, ¿verdad? Y Jesucristo involucra al Dios hombre. Nuestro Jesús, nuestro Dios Hijo, es hombre, puro hombre, y es divino, puro Dios. Ese es el Dios que yo les estoy presentando. Tenemos que tener comunión con el Hijo, hermanos, porque esa comunión con el Hijo produce gozo. Ahora, alguno de ustedes, de repente algún crítico, estará diciendo: ¿y qué tanto habla de Dios el Hijo, de la esencia de Él, si está hablando de comunión? Pues le voy a decir esto. Yo hablo de comunión y hablo de todo esto, de esta presentación de Dios el Hijo, porque mientras más lo conozcamos, más vamos a creer en Él. Y mientras más creemos en Él, entonces más comunión tenemos con Él. Yo no voy a tener comunión con un desconocido. Yo no voy a tener comunión con una persona a la que yo le tengo desconfianza, en la que yo no creo. Pero cuando yo creo en alguien, cuando yo aprecio a alguien, cuando yo valoro a alguien porque le conozco, entonces tengo comunión con ella. Por eso es importante conocer a Jesús. Es importante conocer a Cristo, es importante conocer al Dios hombre, porque ese Hijo, Dios el Hijo, quiere tener comunión con nosotros, hermano. Y al tener comunión nosotros con Él, entonces vamos a fluir en el gozo que el Señor nos quiere dar. Bueno, hemos terminado el primer punto de 3 que tengo para ustedes. Acuérdense que si usted está apuntando esto, hermano, se lo pido. Si usted está apuntando estos puntos, le autorizo, porque esto no es mío, esto es de Dios, a que todos mis bosquejos usted los pueda predicar en cualquier lugar. Corre el riesgo de que algún día que yo lo predique, pues también yo lo predico, ¿verdad? Y quiero hacer una observación. Estoy escribiendo un libro en donde voy a poner 366 de mis bosquejos. Lo voy a hacer devocional para que la gente lea uno diario y pueda estudiar profundamente la palabra, y para que también utilice el bosquejo para predicarlo en otra parte. Dentro de algunos meses va a ser editado ese libro, primero Dios. Si usted me ama y si usted cree en el ministerio que Dios me ha dado, pues ya va usted a buscar el libro del devocionario del pastor Toca. Bueno, entremos al segundo punto. La comunión produce gozo. Primero, la comunión con el Hijo produce gozo. Ahora, en segundo lugar, hablemos de la comunión con el Padre, porque la comunión con el Padre también produce gozo. Oiga lo que dice el versículo 2, porque la vida, otra cosa abstracta. ¿Se acuerda que hemos hablado de la palabra? La palabra es algo abstracto, pero la palabra se hizo carne en Jesús, y ahora Jesús vino y habló, y cuando Jesús habló era el mismo poder, la misma palabra del principio. Pero ahora hablamos de la vida, otra palabra abstracta. La vida fue manifestada y la hemos visto. Es que ¿cómo pueden ver la vida, hermanos, si la vida es abstracta? Fíjese, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cuando Dios el Hijo tomó humanidad y nació Jesús, la vida y la palabra abstractas se hicieron visibles a través del Señor Jesús. Así es que los apóstoles pudieron decir: nosotros vimos la palabra. Nosotros, porque el cristiano dice: nosotros oímos la palabra. Los apóstoles pudieron decir: nosotros vimos la palabra. Los cristianos podemos decir: nosotros tenemos vida. Los discípulos pudieron decir: nosotros vimos la vida, porque vieron a Jesús. ¡Hala, qué emocionante, hermanos! Ahora, la comunión con el Padre produce gozo. Conozcamos un poquito al Padre también, y nos damos cuenta de que Dios es vida, hermano. Eso lo entendemos fácilmente. La vida procede de Dios, y la vida Dios la quita en el tiempo que Él tiene designado para cada uno de nosotros. Dios es vida. Y en primer lugar, digamos que Dios es vida física. Cuando usted se remonta al libro de Génesis, el capítulo 1:24, dice que el Señor dio espíritu a los animales. Génesis 1:24 dice que el Señor les dio vida a los animales, les dio espíritu. En Génesis 2:7, cuando está hablando de hacer al hombre, y acuérdese que el término hombre es varón y hembra. No vaya usted a pensar que el varón es primera clase,
es muy importante, y que la mujer es segunda clase, porque esos son los grandes problemas que tenemos en el hogar, que los hombres se creen los que mandan en la casa. Los hombres, los varones se creen que ellos son de mejor categoría, de mejor calidad, y que la esposa es de segunda clase. Y entonces por esa razón tratan mal a sus esposas, y los hijos están aprendiendo a tratar mal a sus esposas, y las hijas están aprendiendo a que así las tratan sus esposos, y así van con la cabeza agachada cuando se casan. Estamos equivocados. Tengamos mucho cuidado. Pero aquí estamos hablando de que cuando Dios hizo al hombre, varón y hembra, dice en Génesis 2:7 que Él sopló. Y ese soplido que el Señor dio, ahí le dio vida al ser humano. Así es que la vida estaba en el Señor. Con un soplo el hombre principió a caminar y principió a tener actividad. Dios le dio vida física al hombre. Pero cuando Dios hizo al hombre, una de las cosas preciosas es que hizo al hombre con eternidad. Dios hizo al hombre para que no se muriera nunca, para que permaneciera siempre dándole la gloria, porque el propósito principal por lo que Dios nos hizo es para que le demos la gloria a Él, para que le glorifiquemos, para que seamos testimonio de la grandeza de Él. Y hermanos, Dios también nos dio vida eterna, porque la eternidad, hermano, estaba involucrada en el hombre. Y cuando Dios le dice a Adán: mira, el día que me desobedezcas, es decir, en otras palabras, el día que peques, se va a manchar todo, y entonces ese día morirás. ¿Morirás en qué sentido? En los dos sentidos, hermano. Adán y Eva no iban a morir físicamente nunca si no hubieran pecado. Adán y Eva iban a permanecer eternamente vivos. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué entró? Primero entró la muerte física. Nos narra la Biblia que Adán vivió 930 años y se murió. Y aunque vivió muchos años, se murió porque ya le entró la muerte física como una consecuencia de su pecado. Pero también entró la muerte eterna. Hermanos, la muerte física no podemos evitarla. Salvo que venga Jesucristo hoy por nosotros, ya no morimos, seremos arrebatados con Él. Pero de lo contrario, la muerte física no la podemos evadir. Usted nació y se va a morir físicamente. Pero ya nacimos por el pecado y por la herencia de pecado, nacimos condenados al infierno y ya nacimos muertos eternamente. Pero la muerte eterna sí se puede evitar, reconociendo a Jesucristo como Salvador. Entonces la muerte física que venga cuando quiera, pero la muerte eterna yo la evito, porque al morir Jesucristo por mí, Él me da vida eterna. Así que Dios es vida, gracias a Dios. Y dijimos que Él es vida física, y dijimos también que Él es vida eterna. Así es que gracias a Dios, no nos preocupemos por la vida física si se acaba. Tiene que acabarse, nuestro cuerpo se deteriora. Pero la vida eterna la tenemos garantizada si tenemos a Cristo. Ahora, Dios, la vida, se manifestó, dice aquí la Biblia. Este versículo 2 de 1 Juan 1, Dios se manifestó, la vida se manifestó. Y hermanos, Jesucristo vino a mostrar la vida. Y Jesucristo incluso resucitó a varios muertos para mostrar que Él era vida. Y Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, pero también dijo: yo soy la vida. Jesús es vida. Jesús personificó la vida, hermanos. Así es que estamos hablando de que el Padre, pero Jesús vino a personificarla, pero dice que la vida estaba con el Padre. La vida eterna estaba con el Padre. Así es que, hermanos, estamos conociendo también a Dios el Padre. Dios el Padre es vida física. Dios el Padre es vida eterna. Dios manifestó esa vida por medio de Jesucristo. Dios vino a dar y a restaurar la vida por medio del sacrificio de Jesucristo. Y recordemos que tenemos un enemigo, Satanás, el gran enemigo que es muerte. Este enemigo ha motivado al hombre a que peque para que el hombre continúe en esa muerte y se rebele contra su Creador. Hermano, yo vengo a retarle nuevamente en esta ocasión a usted, a que usted goce la comunión con el Padre. Y no permitamos, por favor, que Satanás robe la comunión que nosotros tenemos con el Señor. Ahora, le voy a poner esto y tal vez lo voy a tocar más adelante o en otro programa con más fuerza. Fíjese, hermano,
nosotros tenemos que darnos cuenta de que el reto de la Biblia que estamos leyendo aquí, aunque está hablando profundidades, ¿verdad? Porque ya conocimos a Dios el Hijo como el Dios en esencia divina y como el Dios en esencia humana. Ya vimos a Jesús como el Dios hombre, 100% divino. Y ya lo vimos como creador, como eterno, como sustentador, como salvador. Y dijimos que hay que tener comunión con el Hijo porque eso produce gozo. Pero ahora estamos hablando en segundo lugar de que la comunión con el Padre produce gozo. Y el Padre es vida, vida física. Y el Padre es vida eterna. Y la vida eterna se manifestó a través de Jesucristo. Y la vida eterna la volvemos a restaurar nosotros a través de reconocer a Jesús. Todo eso hemos hablado. Pero ahora dijimos que tengamos cuidado. Porque el diablo es experto en causar muerte. El diablo quiere que nos vayamos a la muerte eterna, a una eternidad sin Dios, para que estemos acompañados de Satanás en el infierno. Y hermano, ¿de qué manera el diablo nos hace perder la comunión con el Señor? Voy en primer lugar. Aclaramos que las pruebas, Santiago habla mucho de esto. Las pruebas, hermanos, son de Dios. Dios permite pruebas y nos dice el apóstol Pablo que nos permite pruebas, incluso tentaciones, de acuerdo a nuestro tamaño, no tamaño físico, de acuerdo a nuestra capacidad espiritual que tengamos. Dios no nos permite una tentación más fuerte de la que podamos resistir. Y además de que permite que el diablo nos tiente, el Señor está listo para darnos salidas para que no caigamos ante Satanás. Así es que el Señor está en control de todo, hermano. Bueno, le vengo a decir, las pruebas son de Dios, ¿verdad, hermano? Está conmigo. Y las pruebas que son de Dios pueden venirnos a nosotros de cualquier forma. Dios nos prueba para madurarnos espiritualmente. Dios nos prueba a veces como una disciplina, porque no estamos bien portados con Él y para hacernos reaccionar. Dios nos prueba de muchas maneras. Y recuerde que a Job lo probó y nosotros decimos, qué barbaridad lo que le pasó a Job. En un solo día le quitó sus millones y en un solo día le mató a sus 10 hijos. Ay, hermano, eso es insoportable. Pero imagine usted la calidad espiritual que tenía ese hombre para que Dios permitiera ese tamaño de prueba. Oí a un predicador en la televisión y me causó tanta molestia, que decía que Job era un pésimo padre, que Job era un padre malísimo, porque sus hijos eran perversos y que por eso Dios le había matado a sus hijos. Ay, hermano, que Dios perdone a este hermano. Qué terrible lo que habló contra este siervo de Dios, cuando la Biblia dice que era perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que era tan previsor que hasta presentaba ofrendas por sus hijos por si acaso habían pecado. Bueno, la cosa es que Dios probó a Job de una manera terrible, hermanos. Así es que las pruebas son de Dios, ¿está de acuerdo? Pero mire, hermano, cuando nosotros tenemos pruebas, cuando está viniendo la prueba, entonces el diablo ahí se mete y principia a tentarnos, a decirnos que nosotros, ¿por qué estamos sufriendo si somos hijos de Dios? ¿Por qué estás sufriendo si estás consagrado al Señor? Mira cómo le servís a Dios y mira el pago que Dios te da. Y el diablo nos está tentando. Cuando nosotros no estamos en comunión con Dios, gozando del Señor, entonces aceptamos la tentación y principiamos a renegar contra Dios. Ahí pecamos, perdemos la comunión y se acabó el gozo. Voy a continuar en el próximo programa hablando de esto y voy a terminar hablando de otro aspecto de la comunión, porque la comunión produce gozo. Papás, ¿cómo están ustedes? ¿Están en buena comunión con sus parejas? ¿Está usted en buena comunión con su pareja? Hijos, ¿están en buena comunión con sus padres? Padres, ¿están ustedes siendo los primeros motivadores en fomentar esa comunión con sus hijos? Yo les quiero pedir, yo recibo a cada momento quejas de mamás que me dicen, ore por mi esposo, están en pleito con mi hijo. Incluso me dicen, mi hijo se acaba de agarrar a trompadas con mi esposo. Hermanos, me quedo asombrado. ¿Cuántas luchas hay? Los maduros físicamente, no maduros espiritualmente, y ojalá que fuéramos maduros espiritualmente. Los maduros tenemos que bendecir a los otros, a los pequeños. Ojalá que usted lo haga.
Nos vemos el siguiente o nos escuchamos el siguiente domingo. Que Dios le bendiga. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.